cristiana hay un precio que pagar. No se puede dar solo la mitad. Hay que darle todo al Señor Jesús. Bienvenidos sean, amados hermanos, a este su programa, La Cruz del Calvario, Romanos 6:11. Es un privilegio para mí el poder compartir, el poder estar nuevamente con todos ustedes para estar estudiando una porción de la palabra que está en el libro de San Juan 4. Les invito a tomar sus Biblias y hacer esta oración para que iniciemos estudiando esta poderosa palabra del Señor. Es una enseñanza que nuestro Señor Jesucristo, es una plática que tuvo con la mujer samaritana donde Él le dejó mucha enseñanza, hermanos, y es también para nosotros en este tiempo. Vamos a hacer una pequeña oración para iniciar el estudio de la palabra. Padre amado, Padre Santo, Jehová de los ejércitos, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, venimos ante tu presencia, Señor, considerándonos estar muertos al pecado, mas vivos para ti en Cristo Jesús. Agradecemos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, esa obra consumada, esa obra terminada, ese hecho consumado, Señor, donde tú, Padre, nos diste vida a través de la muerte de Jesús y a través de su sangre derramada. Tú nos redimiste y nos hiciste aptos, aceptos en el amado. Pedimos que tu sangre nos limpie en esta hora y nos lave de todo pecado. Ayúdanos a estudiar tu bendita palabra. Ayúdanos a conocerla cada día más a profundidad, Señor. Pedimos luz, pedimos sabiduría del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea el que dirija en este momento este estudio de la palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Espíritu Santo. Abre y ilumina nuestros ojos espirituales, que son los ojos de la intuición. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada persona que ha de escuchar y ha de ver este video, Señor. Lo ponemos en tus manos. Pido que el Espíritu Santo sea el que dirija este estudio. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Vamos a la palabra, hermanos. Dice San Juan 4. Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Dice 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Sabemos que allá hubo un conflicto. En el Antiguo Testamento podemos leer cómo hubo un conflicto entre los judíos y los samaritanos. Allá es otra historia, hermanos, pero ellos no se trataban entre sí, o sea, ni se hablaban. Pero acá vemos cómo Jesús le pidió de beber a la mujer samaritana, porque sabemos que Jesucristo no hacía acepción de personas. Eso vino a enseñarnos también. Dice el 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí Jesucristo le estaba diciendo que ella no conocía el don de Dios. El don de Dios era Cristo Jesús mismo, era el don de justicia. Entonces, hermanos, vamos a Romanos 5:15 para que veamos quién es el don de justicia. Dice acá, el Romanos 5:15, dice, pero el don no fue como la transgresión.
Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, hermanos, vemos que Jesucristo es el don de justicia, es el don de Dios. Y aquí en el Juan 4 vemos que el Señor le dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Vemos acá, hermanos, que vamos a empezar a ver, porque yo quiero llegar al verso, a enfatizar en el verso donde dice que tenemos que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Pero aquí vemos que las personas en el Antiguo Testamento, cuando Cristo andaba, no conocieron, no reconocieron a Jesucristo, porque aunque estaban en religión, aunque estaban sirviendo con todo su corazón, pero ellos, hermanos, no estaban sirviendo en el Espíritu, estaban sirviendo por ley, por mandamientos, por ordenanzas, por tradiciones, por costumbre, hermanos. Y acá nuestro Señor venía a abrir ese conocimiento, como el Padre quería que le adoraran. No era por ritos, hermanos, no era por nada de lo que las personas por obras tenían que hacer. Claro que en ese tiempo sí fue así, porque vivían por ley, pero nuestro Señor estaba enseñando, abriendo, podemos decir, la puerta de la enseñanza de cómo iba a ser servir en la nueva ley de Cristo Jesús. Dice aquí, tú le pedirías y él te daría agua viva. Vemos que nuestro Señor dice que todo el que pide, recibe. Dice un verso que todo el que pide, recibe. Entonces, pero acá todavía el Señor estaba hablando de cosas que todavía no se habían abierto los ojos espirituales de las personas para entenderlo. Vamos a seguir leyendo acá. Dice el 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? La mujer no entendía que Jesucristo estaba hablando espiritualmente. La mujer no entendía que Cristo mismo era la vida, era esa fuente de agua viva que llenaba nuestra alma para sacar esas impurezas, que llenaba nuestra alma, que sería el que llene nuestra alma, como esa agua refrescante, hermanos. Porque cuando pasamos necesidades, cuando pasamos en verdad tribulaciones, pruebas, quebrantos, enfermedades, hermanos, nada nos sacia. Hasta parece que ardemos por dentro, en angustia, en ansiedad, en desesperación. Y a pesar que vamos a la palabra y que estamos ahí, tenemos una naturaleza todavía que no comprende, que no tiene esa fe de creer que Jesús en verdad puede sacar todo eso, porque es parte de la enseñanza, hermanos. No también tenemos que desesperarnos por ello, pero cuando viene la palabra, cuando vamos en oración ante el Padre, renovamos nuestra mente en la palabra y le dejamos nuestros sufrimientos, le lloramos, le rogamos en oración, hermanos, viene en verdad esa paz, ese reposo en nuestras vidas, esa llenura de ese espíritu del cual Jesucristo hablaba aquí. Es esa agua refrescante que sacia de verdad nuestra sed, que nos da esa paz, que nos da esa tranquilidad de saber que Cristo, que Dios mismo está en control de la situación, hermanos. Es esa agua refrescante que el Señor nos da y que nunca nos será quitada si nosotros permanecemos, porque nosotros nos alejamos del Señor. El Señor nunca se aleja de nosotros, dice acá. Pero la mujer, como solo veía en los ojos físicos, le preguntaba al Señor y veía que el Señor no tenía ni con qué sacar esa agua y le decía: el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? El agua viva es la vida eterna que el Señor nos da cuando creemos en Él. Dice el 12,
la mujer seguía hablando y le dijo, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y siempre cuestionaban a Jesús respecto a estos temas. ¿Quién eres tú, no? ¿Eres mayor que aquí le dice que nuestro padre Jacob? Imagínense preguntarle eso a nuestro Señor, que si él era mayor, si él estaba con el Padre. Dice la palabra en Juan, aquí mismo en Juan, en el 1 dice, en el principio era el Verbo, era Jesús, y el Verbo era Dios, es Dios mismo. Y el Verbo era Dios, es Dios mismo. Era con Dios, estaba con Dios. O sea, todo lo que fue creado, hermanos. Vamos a seguir leyendo, vamos a leer él. Y dice, este era en el principio con Dios. Dice el 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces vemos, hermanos, que por Él fueron hechas todas las cosas, aún el mundo. Todo lo que podemos ver, hermanos, lo visible, lo invisible, nosotros, hermanos, fuimos hechos por Cristo, porque el Padre, el Cristo, dice un verso que Cristo es el hermano mayor de todos nosotros. Entonces el Padre quería y quiere y se va a hacer, hermanos. Quiere una esposa para Cristo, quiere una familia espiritual que le ame, quiere una familia espiritual que le sirva. ¿Por qué, hermanos? Muchas personas a veces me dicen, ¿y por qué el Señor es egoísta? ¿Por qué quiere todo para Él? ¿Por qué quiere que solo se le sirva a Él? ¿Por qué es celoso? ¿Por qué empiezan a cuestionar a Dios, hermanos? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a nuestro Creador? ¿Quiénes somos nosotros para decirle siquiera algo a nuestro Señor? Podemos ver en el libro de Job cómo Job contendió con Dios cuando le aconteció todo el mal que le aconteció, hermanos. Y llega en el momento donde Jehová le dice, te voy a responder y tú me vas a contestar. ¿Dónde estaba? Le dice. Vamos al libro de Job. No me estoy saliendo, hermanos, del tema, sino estoy diciéndoles que en verdad tenemos que mirar que nuestro Dios es el Todopoderoso, que no podemos contender con Él, que si tenemos alguna pregunta que hacer, hermanos, lo podemos hacer en oración y buscar en su palabra, porque aquí está la respuesta. No tenemos que debatir, no tenemos que pelear con nadie, ni siquiera con nuestro Dios, menos con Él. Y cuestionar a los hermanos de por qué dicen, de por qué hacen, hermanos. Si ustedes no están buscando en la palabra todos los días y en oración, no tenemos ni el derecho de cuestionar por qué se enseña y cómo se enseña la palabra. No es que no podamos ver falsa, aún podría ser que nos estén enseñando falsa doctrina y nosotros lo estemos aceptando. ¿Por qué? Porque es a nuestra conveniencia, porque nos gusta cómo nos los enseñan, porque es fácil ese evangelio de asistir los domingos, de asistir 2 veces por semana al lugar de adoración. Por eso aquí vamos a ver que no existe, hermanos, ya en sí un edificio para adorar. Y esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. No es que no nos congreguemos, pero hermanos, nuestra adoración ahora es en espíritu y es en verdad, es lo que realmente a donde quiero llegar en esta enseñanza. Vamos al libro de Job 38, hermanos. No lo vamos a leer todo para no alargar mucho la grabación. Solo quiero que podamos mirar que no podemos contender con nuestro Señor en querer entenderlo con nuestra mente natural, finita, humana. Ni siquiera podemos comprenderlo. Tiene que ser en espíritu, hermanos. Y aquí vuelvo a retomar lo muy importante del tema, si lo puedo llamar tema, porque no es un tema, pero de que en verdad, si usted no ha nacido de nuevo, no puede entender la palabra de Dios, porque no ha entrado a su espíritu, el Espíritu Santo, porque no ha entrado a morar dentro de usted
esa vida espiritual, celestial, que la necesitamos, hermanos, para poder entender lo espiritual, porque la palabra de Dios es espiritual. Entonces no lo vamos a poder entender si nosotros no hemos rendido nuestro corazón al Señor, si nosotros no nos hemos arrepentido y no hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Dios, reconocer que Él es Dios, que Él es el Señor de nuestra vida, aceptarlo, recibirlo, hermanos. Le dice en Romanos 10, lo hemos estudiado varias veces, si usted quiere volver a leerlo, es necesario, si no, no vamos a comprender la palabra. Sí la vamos a leer, a entender como leemos cualquier libro, adquirir ese conocimiento, pero no va a entrar en nuestro espíritu, no va a ser en verdad ese efecto en nuestro espíritu. Entonces, hermanos, dice acá el 38, y vamos a seguir contendiendo y preguntando y debatiendo, en verdad, con todo el mundo, porque pues, seríamos seres todavía bajo la ira de Dios, seríamos seres todavía, en verdad, en pecado, porque cuando aceptamos al Señor y venimos a Él y le recibimos y el Espíritu Santo entra a morar en nuestro espíritu, hermanos, en verdad no es que seamos perfectos, pero empieza la vida del Señor a manifestarse y a enseñarnos que cuando hacemos esto, que cuando hacemos aquello, si en verdad la vida del Señor está en nosotros, vamos a empezar a tener ese temor de Jehová en nuestros corazones. Dice acá, y aquí podemos ver cómo Job contendía con Dios y le decía que hasta hubiera muerto, que no hubiera nacido. O sea, estaba pasando Job en verdad mucho dolor, mucha tribulación, mucho rechazo de todo el mundo, aún de su esposa, perdió a sus hijos, perdió su ganado, todo lo que tenía, hermanos, y empezó a querer contender con el Señor. Nunca blasfemó contra Dios, pero le contendía. Y acá podemos ver cómo Jehová lo deja hablar, Jehová nos deja hablar, Jehová nos deja a veces decir lo que pensamos, mirándonos, ¿no? Y hasta entendiendo que somos carne, pero acá dice, cuando dice el 38, vamos a ver Job 38, no lo voy a leer todo, voy a leer una parte, dice, Jehová convence a Job de su ignorancia. El 38 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, le dice, prepárate, le dice, ¿no? Yo te preguntaré y tú me contestarás. Dice el 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hermanos, esto es para nosotros. Házmelo saber si tienes inteligencia. A veces el hombre, hermano, el ser humano, cuando digo hombre, en general, la raza humana, el hombre sin Dios, hermano, se cree muy inteligente, muy sabio y puede tener la sabiduría. Pero que Dios no es más inteligente. Dice la misma palabra que lo más sabio del hombre es lo más necio, de Dios es lo más bajo. Imagínense nada más. Entonces aquí solo quiero, si ustedes pueden leer el Job 38, van a poder mirar cómo el Señor decía, así como le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dice, házmelo saber si tienes inteligencia. 5, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió cordel sobre ella? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba, saliéndose de su seno? Oh, imagínense, hermanos, el Señor creó el mar y le puso un límite. ¿Quién puede hacer eso, hermanos? Solamente nuestro Dios Todopoderoso. Y aquí solamente quise traerlos para que podamos ver cómo somos a veces capaces de preguntarle tantas cosas a nuestro Señor. Y así se va nuestro Señor en el libro de Job 38 y sigue todo el capítulo 39, hermanos, diciéndole a Job todo lo que él había hecho. ¿Y dónde estaba él? ¿Quiénes somos? ¿Quién era Job para contender con el Señor? Dice, y en el 40 dice, ya que Job entendió todo eso y se vio en verdad miserable, en verdad
ante Dios, ¿qué podemos decir, hermanos? Dijo, solo voy a leer esta parte del Job 40 que dice, además respondió Jehová a Job y dijo, Jehová le dijo a Job, es sabiduría contender con el omnipotente, en verdad, hermanos. Cuando usted quiera contender o hacer preguntas que no tienen sentido, no reconociendo la grandeza de nuestro Señor, dice, es sabiduría, pregúntese usted, es sabiduría contender que mi Creador, el Todopoderoso, si somos como un granito de arena en este mundo, y Él nos da el privilegio y la gracia y la misericordia de poder ser llamados sus hijos. Dice acá, Jehová le dijo, es sabiduría contender con el omnipotente, el que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová, entendió, dice, Job le dijo, he aquí, yo soy vil. Tenemos que llegar a ese grado, hermanos. Tenemos que llegar al grado de ver que somos viles, que somos miserables, que sin Dios en verdad no somos nada. Dice, he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Ahora sí entendió. Y el Señor eso nos quiere enseñar. Eso nos quiere enseñar cuando el Señor nos permite que pasen cosas en nuestra vida, cuando nos creemos independientes y capaces de vivir sin Él, hermanos. Y aún siendo cristianos, a veces que dejamos a un lado la palabra, dejamos de orar constantemente y creemos, hermanos, aunque no lo pensemos, pero al estar haciendo eso, estamos diciéndole al Señor que podemos vivir sin Él. Entonces eso es de necios, hermano. Aquí podemos ver que dice, he aquí, yo soy vil, que te responderé, mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. No es que no volvamos a hablar, hermanos, sino que ahora vamos a ser más cuidadosos en sabiduría. Primeramente, el estar buscando y renovando nuestra mente, porque allí el Señor nos va a enseñar su palabra. Porque hay muchas personas, muchos hermanos, muchos cristianos en general, que le encanta que otro hermano le diga lo que significa tal verso, tal cosa. ¿Por qué? Porque a veces lo lee y no lo comprende. ¿Por qué? Porque lo lee una vez y listo. Porque no lo lee con oración, porque no lo lee con disposición del corazón, porque lo lee rápido, porque lo lee como cualquier otra lectura. Y no es así, hermanos. Nosotros tenemos que ver por nosotros mismos, si lo puedo decir de esta manera, el estar buscando y que sea el Espíritu que nos vaya enseñando, hermanos. En verdad les animo a apartar su tiempo para buscar al Señor. Yo sé que la vida es complicada, yo sé que la vida es difícil, hermanos. Ocupados, todos estamos ocupados. Pero si no dejamos un tiempo para el Señor, hermanos, nunca vamos a crecer espiritualmente y siempre vamos a estar dependiendo de otros hermanos y no de Dios. Y siempre vamos a estar contendiendo con el Todopoderoso porque no vamos a entender su palabra, hermanos. Entonces les animo, en verdad, si usted ha nacido de nuevo y tiene el deseo en su corazón de buscar al Señor, usted lo va a hacer porque el Espíritu pone la necesidad. Solamente que somos necios y porque estamos en la carne, porque aunque seamos cristianos, caemos en la carne, hermanos, cuando abandonamos todas las cosas espirituales, porque le estamos nutriendo más la carne que el espíritu. Podemos mirar a una persona redimida, cómo vive un tiempo en la palabra, en el espíritu, y luego regresa al mundo, hermano. Esos son los tibios. ¿Y qué dice la palabra de los tibios en Apocalipsis? Jesús mismo le reveló al apóstol Juan cuando habló a las iglesias y dijo que al tibio lo vomitará de su boca, hermanos. No podemos estar jugando con el mundo y con las cosas santas. Lo hago consciente de eso, hermano, y no que seamos perfectos, pero estar permaneciendo en la palabra, como dice Romanos 12:2. Vamos a Romanos 12:2. Por eso es un consejo, de verdad, del apóstol Pablo, porque es necesario, se le podemos llamar que son secretos para la vida espiritual, para el crecimiento espiritual.
y para que continuemos, hermanos, en estos caminos. Dice el 12, voy a leer el Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego, Pablo rogaba a los hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, o sea, nosotros mismos, hermanos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, hermanos, tenemos que presentar nuestros cuerpos a Dios en servicio voluntario. En servicio voluntario, ¿qué es en servicio voluntario? Dejar un tiempo para el Señor, no solo los domingos, hermanos, todos los días, presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros como instrumentos de justicia. Dice como un sacrificio vivo, santo. Y digo, ¿cómo voy a ser santo? Hermanos, en Cristo somos santos. Y si hemos cometido pecado, hermanos, vamos a la palabra en Primera de Juan 1:9. Vamos a Primera de Juan 1:9. Así también vamos a entrar en oración ante el Padre. Porque muchos dicen, ¿cómo voy a presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, si he cometido pecado? Entonces el Señor nos dice, acá el apóstol Juan nos dice que tenemos que, el 1:9, busquemos el 1:9, que dice, Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, debemos de entrar al Señor en oración, reconocer, aquí dice, confesar nuestros pecados, y dice el 1:7, pero si andamos en luz, o sea, en Cristo, en el Espíritu, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre, esta parte quería llegar, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y confesamos nuestros pecados creyendo que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, hermanos. Y también vamos a Lucas 9:23. Ese verso siempre es clave para la vida espiritual, para que podamos entrar en la negación del yo y la toma de la cruz. ¿Qué es la negación del yo, hermanos? Es la negación a esa vida del yo adámico que nos queda después de ser redimidos, porque el hombre viejo ya murió, quedó en la cruz con Cristo. Pero ahora, hermanos, tenemos esa vida que Adán tuvo antes de pecar, esa alma latente de desobedecer al Señor, esa alma latente que vimos que actuó y que escogió a Adán y comió del fruto y desobedeció a Dios. O sea, tenemos esa tendencia, aunque seamos redimidos, hermanos, tenemos esa tendencia de ser rebeldes a Dios y de desobedecerle todavía. Entonces, esa alma terrenal, porque fue tomada, fue creada, es terrenal todavía, hermanos. Por eso el Señor quiere hacer ese cambio de vidas. Y aquí en el San Lucas 9:23 dice, Jesucristo mismo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es negarme a esa vida, hermanos. Pero esa vida no la podemos negar con conciencia, a conciencia, si no la conocemos. Es este proceso. Eso vamos a poder estar viéndolo en otros estudios. ¿Por qué tenemos que conocer esa vida para poder negarla eficazmente? Pero entre tanto, hermanos, tomemos este verso, vayamos en oración antes de empezar a leer la palabra, antes de empezar a estudiarla. Yo les recomiendo mucho orar de esta manera, entrar ante el Padre en el nombre de Jesús, claro, y confesando nuestros pecados, porque sabiendo que la sangre nos limpia, negándonos a nosotros mismos, San Lucas 9:23, tomando nuestra cruz, que es el saber y el creer que el Espíritu Santo obra en nosotros la muerte de Jesucristo. Con el poder de la cruz pone a muerte a ese yo, a ese ego adámico, y el poder del Espíritu Santo lo pone a muerte. Entonces nuestra alma está limpia, es un sacrificio vivo, santo, como dice acá, y agradable a Dios. Entonces el Espíritu mismo nos da la mente de Cristo, nos da la vida de Cristo, y recién va a poder el Espíritu Santo empezar a enseñarnos esta palabra espiritual a nuestro espíritu,
limpio, listo, que es la mente misma de Jesús. Entonces, hermanos, dice acá en el 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. No nos conformemos, hermanos. Conformar significa hacer, no nos hagamos conforme a este siglo. Que si tal persona hace esto, vemos cuántas cosas se han modernizado, hermanos, y hasta las palabras se están modernizando, hasta el servicio al Señor se está modernizando. Pero acá el apóstol Pablo nos enseña que no nos conformemos a nada de ello, sino apegarnos siempre a la palabra, apegarnos siempre a mirar las enseñanzas de la iglesia primitiva, de cómo servían los apóstoles, de cómo servían los hermanos, de cómo adoraban al Señor después de que Jesucristo vino, porque ese es el mandato nuevo, no el Antiguo Testamento. Sabemos que la palabra dice que el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. En el Antiguo Testamento, hermanos, se profetiza al Mesías. Los profetas, la misma palabra, hablaban de que vendría un Mesías. Y por eso hacían todo lo que hacían. De ritos, el Señor los mantenía con la ley, ¿no? Los mantenía con la ley para que ahí estuvieran un poco tranquilos, pero no era la manera para que su alma, hermanos, sea conformada a la imagen de Cristo. Vemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se posaba sobre algún siervo escogido para que hiciera algo extraordinario, algo encomendado por el Señor. Pero ahora, hermanos, tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo vive, entra a habitar en nosotros cuando le recibimos, cuando confesamos, como les dije en Romanos 10, eso es nacer de nuevo. Veamos Ezequiel 36:26. Eso hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así el Señor Jesucristo nos dio al Espíritu Santo. Esto hace nuestro Señor Jesucristo cuando confesamos al Señor, cuando nos arrepentimos, cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Somos salvos, hermanos. Y no podemos ver esta grande obra que el Señor ha hecho y ha prometido, pero la vida de Cristo, el Espíritu entra a vivir a nuestro espíritu y Él nos va enseñando y Él nos va guiando. Por aquí sí, por aquí no. No tenemos necesidad que nadie venga a decirnos, esto que hace, hermano, está mal, no lo debe hacer. O esto que piensa, hermano, está mal, no lo debe pensar. No vamos a atender ni siquiera esa necesidad cuando en verdad nacemos de nuevo, porque el Espíritu mismo, la vida misma de Cristo, ese Espíritu divino que no es terrenal, hermanos, y está habitando en nuestro espíritu y no puede tolerar el pecado, y Él mismo nos lo dice a nuestra conciencia. Vamos a leer aquí el Ezequiel 36:26 para que veamos lo que nuestro Señor hace cuando nacemos de nuevo, cuando aceptamos al Señor. Dice el 26, os daré un corazón nuevo. El corazón, hermanos, es el alma. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, dice. O sea, hasta nuestro espíritu que teníamos cuando dio ese soplo que fue formado, hermanos, hasta eso dice que nos da uno nuevo. Dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón que estaba, que quedó después de que Adán pecó. Es un corazón de piedra, un corazón duro, un corazón que ya de verdad nada lo podía romper. Él estaba duro contra el Señor, estaba duro contra la vida, duro contra su prójimo. Entonces, hermanos, eso quitó nuestro Señor, quitó el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, dice, un corazón que lo necesite, un corazón donde pueda estar preparado para recibir al Señor, dice, eso fue la obra de la cruz, hermanos. Y pondré dentro de vosotros, es promesa de nuestro Señor, mi espíritu, es el Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongas por obra. O sea, hermanos, cuando el Señor nos pone
al Espíritu Santo dentro de nuestro espíritu nuevo, ahí empieza a trabajar el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que estar renovando nuestra mente, estar negándonos, tomando nuestra cruz, estar entrando en oración siempre, pidiéndole que nos lave, nos limpie con la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, hermanos, porque estamos empezando esta nueva vida. Para nosotros es una nueva vida también, y lo dice la palabra. Tenemos nueva vida, la vida de Cristo sí, pero tenemos que aprender a vivir esa vida, porque estábamos habituados, hermanos. Todos venimos del mundo, hermanos, estamos habituados a las cosas del mundo y el Señor quiere enseñarnos a vivir en el Espíritu. Vamos otra vez al libro de Juan 4, San Juan 4, para que podamos seguir leyendo. Dice acá, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio ese pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Claro, porque era nada más física, un agua física que te la tomas y al rato tienes sed otra vez. Dice el 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice, es ese nuevo espíritu, hermanos, es esa nueva vida de Cristo, es esa, en verdad, esa vida eterna del Señor. Dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, esa agua es Jesucristo mismo. Él es una fuente que tiene que estar dentro de nuestro espíritu. Ya vimos ese cambio que el Señor hizo en Ezequiel 36, 26. Entonces, cuando entra esa agua, ese nuevo espíritu, hermanos, en nuestras vidas, es esa, y tiene que ser esa fuente que vayamos manteniendo con la palabra, con la oración, ese fervor, ese avivamiento de nuestro espíritu, es esa fuente que va a estar rebosando siempre con la vida de Cristo. Porque hay un verso también que dice, no apaguéis al espíritu. Podemos apagar al espíritu cuando no escuchamos su voz, cuando estamos haciendo todas las cosas en el día y no tomando la palabra, no orando, hermanos, el espíritu se apaga. Entonces el agua cesa, el agua se estanca. Pero cuando estamos en verdad todos los días en la palabra, renovando nuestra mente, en la oración, de verdad, hermanos, y que sea en espíritu. ¿Qué quiere decir? Que no sea una obligación, hermanos. Si usted ve como una obligación, que tengo que leer la palabra, que tengo que orar así con fastidio, hermanos, no lo haga, no lo haga. Pida al Señor que esa fuente se avive, hermanos, que ese espíritu se avive, porque sí lo hace el Señor. Le rescata nuevamente, le aviva su espíritu. Y yo le pido mucho al Señor, y eso es real, porque hay épocas, hermanos, que uno se va apagando, ¿no? Se va viendo otras cosas y distrayendo, y uno siente la necesidad del Señor. Uno siente cómo el espíritu se va apagando. Y cuando sienta eso, hermano, ore más. Y métase a la palabra. Hermanos, en verdad, el Señor, el Espíritu Santo vuelve a avivarlo. Pida en oración que el Espíritu Santo le dé sed de esa agua viva, del cual nos está hablando nuestro Señor. Dice el 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Bueno, la mujer, casi creo por pereza, pidió que le dieran esa agua porque ya no quería ir a sacar más agua. Dice el 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Señor quiere que reconozcamos, hermanos. Quiere que, y las personas que no han aceptado al Señor, quiere que somos pecadores. Y Él vino por los pecadores a rescatarlos, hermanos. Entonces dice acá, ella, la mujer samaritana, era una pecadora que había tenido 5 maridos y todo eso. Y el Señor no le dijo que no se acercara a Él o que no podía hablar con él porque
era una mujer pecadora. Al contrario, él le dijo, bien has dicho, el Señor quiere que reconozcamos con verdad quiénes somos, qué hacemos, por qué lo necesitamos, hermanos. Quiere que reconozcamos nuestra necesidad, quiere que le digamos la verdad, hermanos, porque aunque no se lo dijéramos, Él lo sabe. Entonces quiere que reconozcamos, dice aquí, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, no lo había reconocido. A pesar que también los samaritanos leían el Antiguo Testamento y se reunían y oraban en su monte, porque ellos, aquí vamos a ver cómo lo dice, que ellos adoraban en un monte, estaban en disputa con los judíos de dónde se debía adorar. Entonces, a pesar de todo eso, no conocían a Dios, porque no le reconocían. Dice acá, el 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y aquí le hace la pregunta a la mujer, a Jesús, para preguntarle, ¿no? Para decirle, pues vio que sabía. Entonces le preguntó. A lo mejor la mujer nunca, y pienso que sí, nunca había tenido la oportunidad de platicar con un judío, porque pues no se acercaban, no se llevaban. Y acá tuvo la oportunidad de preguntarle a un judío, que ella, según ella, decía que era profeta, y le aprovechó preguntar y le dijo, nuestros padres adoraron en este monte. Tenían ahí el monte, lo dice el Antiguo Testamento y lo explica muy bien. Dice acá, y vosotros, le dice a Jesús, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, hermanos, ya no iba a haber una ley que dijera, sube a Jerusalén a adorar, porque era una ley, o ve a tal lugar a adorar, o si no vas y no estás de esta forma adecuada, no puedes adorar al Señor. O sea, la hora viene. ¿Qué hora decía el Señor? La hora de su muerte. La hora que Él iba a ir a la cruz, Él iba a quitar esas leyes, hermano. Iba a ser diferente la adoración al Señor. No iba a ser por hacer, no iba a ser por ir. Iba a ser de corazón, dice acá. Y dice, y vosotros adoráis. Le dijo, el 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El 22, le sigue diciendo Jesús, vosotros, dice, adoráis lo que no sabéis. Nosotros, dice los judíos, adoráis lo que sabemos, porque ellos sí sabían la ley, sí era para ellos la ley, sí era el pueblo de Dios. Pero a pesar de todo, hermanos, no conocían al Señor, dice. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Dice el 23, mas la hora viene, dice. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dice los verdaderos adoradores, hermanos. ¿Usted quiere ser un verdadero adorador? Hágalo en espíritu. ¿Cómo es hacerlo en espíritu, hermano? Es de esta manera que le estoy enseñando cómo debe entrar en oración. Entregarse en verdad, dejar esa disposición de usted mismo, de esa entrega, de ese tiempo especial para el Señor cada día. Y aunque usted diga que lo hace, hermano, si no entra ante el Padre en el nombre de Cristo, porque Él mismo lo dijo, el Padre, tienes que entrar en el nombre de Cristo. Si no confiesas tus pecados para que la sangre del Cordero te limpie, si no te niegas a ti mismo, si no tomas tu cruz. Y aquí entra también el Romanos 6:11, porque esa es la toma de la cruz. El considerarme estar muerta al pecado, más viva para Dios en Cristo Jesús. Presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Todo eso, hermano, si pudiera verlo como un requisito, así es. Porque ahí se limpia, sale nuestra carne, dejamos listo
esa alma vacía, y el Espíritu Santo pone la mente de Cristo y empieza a obrar y empieza a enseñarnos en el Espíritu, impartiendo la vida misma de Jesús en nosotros, y recién vamos a poder estar adorando en Espíritu. Todo lo que hagamos a partir de ahí, de esa toma de la cruz, de esa negación, de pedir que nos lave la sangre, hermanos. Todo lo que hagamos a partir de ahí, estudiar la palabra, el Espíritu Santo nos va enseñando, alabarle en alabanzas, compartir su palabra, hermanos. Ahí estamos entrando en el Espíritu porque estamos tomando el sacrificio expiatorio de Jesucristo, porque estamos tomando esa nueva ley de vida en Cristo Jesús, porque nuestra alma está siendo cambiada y conformada a Jesucristo, a su imagen. Traemos la imagen, pero no lo sabemos, hermanos. Tenemos que conocerlo. Y es de esta manera, hermanos. Es de esta manera adorar en espíritu y en verdad. Donde quiera que vayamos, siempre tenemos que estar negándonos, tomando nuestra cruz, porque la palabra lo dice en 2 de Corintios 4:10. Dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué es ese de estar llevando por todas partes? Es estar negándome momento a momento, hermano. Es estar negándome siempre en mi mente, en mi corazón, cuando ando en la calle, cuando voy a compartir, cuando voy a leer, cuando voy a estudiar, cuando voy a orar, en cualquier situación que pase, que me ofenden, que me dicen. Cierro mis ojos y entro en oración ante el Señor y le digo, me niego a mí misma, tomo mi cruz y voy en pos de Jesús. Dice acá, para que el Espíritu Santo ponga muerta esa alma que ya se quiere alterar. Y porque estamos pidiéndole, no estamos tomando nuestra cruz, y el Espíritu Santo mismo nos va dando y va dándonos la vida de Cristo, y vamos así llevando por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Nosotros que vivimos, hermanos, tenemos nueva vida en Cristo, estamos vivos espiritualmente, siempre debemos estar entregados a muerte, pero no una muerte natural, hermanos, a una muerte del yo, a una muerte del ego, a una muerte de ese yo adámico que nos queda, a esa muerte de esa alma terrenal que es mediante de la negación y la toma de la cruz. Vivimos espiritualmente, estamos vivos donde quiera que vayamos, pero no seamos como los demás que están vivos, pero no se niegan, entonces actúan y pareciera que no son cristianos, hermanos. Dice acá, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. O sea, hermanos, si queremos edificar a los hermanos, si queremos edificar a las personas, si queremos ganar almas para Cristo, tenemos que morir para dar vida. Dice el 12, de manera que la muerte actúa en nosotros. El Espíritu Santo pone a muerte a nuestro ego adámico cuando tomamos nuestra cruz, y el Espíritu Santo mismo nos da la vida de Jesucristo, y dice, y así que la muerte actúa en nuestra alma y en vosotros la vida. O sea, se manifiesta la vida de Jesús cuando hablamos, cuando enseñamos, hasta en nuestra manera de ser, hermanos, porque el Señor toma control, porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, le tenemos dejado la libertad de estar en nuestra alma, y Cristo está creciendo en nuestra alma, y ahora Cristo es la nueva fuente de la vida de nuestra alma. Tiene que estar ahí fluyendo cada día, momento a momento, donde quiera que vayamos. Entonces, hermanos, esto es adorar en espíritu y en verdad. No son ritos, hermanos, no son cumplir promesas, no son hacer cosas extravagantes, no son cumplir con tradiciones. Hermanos, de verdad, yo de todo corazón les digo que en general hay hermanos de otras iglesias. No quiero mencionar ni iglesias, pero ustedes conocen que hay iglesias que hacen ritos, que hacen sacrificios en el sentido de que
van a correr, van a servir esto, si no ofrendo esto, si llevo esto, si quito esto, si pongo esto, si hago esto, si corro tantas millas. Y hermanos, no es así. Eso es servir en tradición y en ley muerta. Y ahora vivimos en la nueva ley, porque vamos a leer el último verso en Juan, ahí donde estábamos, en Juan 4, que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Quiero leer el último verso que dice el 24, San Juan 4, 24. Jesús mismo le dijo a la mujer: Dios es espíritu. Sabemos que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Solo así Dios recibe nuestra adoración, no en la carne. No que solo me levanto y digo: gracias Dios por este nuevo día, me voy a trabajar, bendíceme. No es así, hermanos. Estamos ordenándole casi al Señor, en vez de agradecerle y de entrar de la manera que le estoy enseñando ante el trono de Dios, para que nuestra alma se quite de la carne y demos libertad al Espíritu Santo de obrar Él y nos enseñe a adorar, porque Él nos enseña a adorar. Yo no le voy a poder enseñar a adorar al Señor en espíritu, pero sí tenemos versos claves para poder entrar en esa adoración espiritual como el Señor quiere. Hermanos, de verdad, todo lo que hagamos sin esa negación, sin esa toma de la cruz, sin Romanos 6:11 de considerarme muerta al pecado, hermanos, de verdad, sin pedir que la sangre, como dice 1 de Juan 1:9, nos limpie, hermanos, no estamos adorando en espíritu y en verdad si solo estamos entrando por nosotros mismos ante el trono de la gracia, porque entrar ante el trono de la gracia solo es por medio de Jesús y por su sacrificio en la cruz, por su sangre derramada. No hay otra manera. Es el único camino, hermanos. Cristo mismo es la puerta por la que podemos entrar ante el Padre. Su cuerpo mismo de muerte fue esa puerta. Es la puerta por donde las ovejas entran a encontrar el reposo y a encontrar la ayuda y la adoración que podemos darle al Padre. Pues en verdad, amados hermanos, esta fue la enseñanza del libro de Juan 4. Puede volver a leerlo. Sé que lo leemos rápido y me centro en algunos versos. Si usted quiere seguir estudiando, hermanos, de verdad, ustedes me conocen, la mayoría. Tienen mi teléfono, tienen mi Messenger, tienen de verdad en el Facebook. Pueden contactar, hermano, con toda libertad, amigos, y decir: yo sí quiero conocer más al Señor, o yo tengo la necesidad de oración, o yo tengo esta necesidad, estoy pasando, hermano. Puede contactarme para que oremos. Yo sé que usted a veces me conoce y diría: pues que si ella la conozco desde niña, hermanos. Ahora usted no me conoce como soy una nueva criatura en Cristo, porque dice la palabra que las cosas viejas pasaron. Y no es que sea perfecta para nada, al contrario, porque reconozco mi necesidad del Señor. Por eso continúo buscando, por eso continúo en la palabra, hermanos, en la oración. Y me es muy grato, porque es mi llamado también, el poder compartir la palabra, el poder ayudar a las personas que necesitan. Aunque usted no se ha convertido, hermano, amigo, familiares, podemos leer la palabra, podemos estudiarla, para que el mismo Espíritu Santo le convenza. Pues bendiciones en esta mañana hermosa. Les mando en verdad con mucho cariño un abrazo, hermanos. Un abrazo fraternal. Bendiciones en Cristo Jesús. Amén. En esta vida cristiana hay un precio que pagar. No
se puede dar solo la mitad. Hay que darle todo al Señor Jesús, negarse a sí mismo y tomar su cruz. Guárdanos de vivir una fe de fantasía. Guárdanos de vivir una vida de hipocresía. Enséñanos a vivir dispuestos a morir como los apóstoles de la iglesia primitiva, a no escatimar ni siquiera nuestra propia vida. Toma tu cruz, sigue a Jesús, y por su causa entrega hoy tu vida. Toma tu cruz, sigue a Jesús, y por su causa entrega hoy tu vida. En esta vida cristiana hay que amar de corazón. No se puede dar